¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia sin límite. En este corto video vamos a continuar con el tema de las plantas de nuestros acuarios y las mejores maneras en que podemos tenerlas. Y bueno, pues comenzamos este video con una pequeña toma de lo que es el grano de oro que tenemos como fondo en este acuario de guppies. Podemos ver el progreso que ha llevado nuestra cola de zorro. Podemos ver que ya se ha ido propagando, que ha ido creciendo. Le estamos dando un poco más de horas de luz. Actualmente pues le estamos dando más para que pueda desarrollarse mejor. Aquí vemos una porción más de cola de zorro y también una muy bonita balisneria que vamos a añadir a este acuario. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que los parámetros del agua de donde yo adquirí estas plantas y los parámetros del agua que tenemos en casa son completamente diferentes, o por lo menos no son tan exactos. Entonces tenemos que tomar en cuenta y ser muy cuidadosos en cuanto a la hora de añadir estas plantas a nuestro acuario. Y sí hay que aclimatarlas, ya que tenemos que tomar en cuenta que en la mayoría de los acuarios, de los lugares donde venden peces, donde venden plantas para acuarios, normalmente utilizan calentadores, utilizan sistemas de filtración comunitarios. Entonces hay una diferencia en cuanto a la temperatura y en cuanto a los minerales en el agua. Entonces tenemos que ir aclimatando tanto a la temperatura como también a el agua a las plantas que vayamos a añadir, ya que podríamos causarles un pequeño impacto o un pequeño efecto que podría retrasar o incluso podría dañarlas a tal punto de perderlas. Este tipo de planta en lo personal es de la que siempre me ha gustado y trato la manera de mantener siempre. En algún momento tuve la oportunidad de tener una propagación bastante grande de cola de zorro. Era cuando tenía pues los acuarios a la luz del sol directa. Esto ayudó muchísimo a que la planta o las plantas que utilizaba yo, que tenía yo en ese tiempo, crecieran y se propagaran de manera tremenda. Pero también crecía y se propagaba de manera casi incontrolable el alga. Entonces ese fue uno de los factores más fuertes por los cuales decidí mejor poner bajo techo los acuarios y dejar de tener este problema de alga. Actualmente pues estamos aportando más horas de luz a este acuario, a los otros también, y de esta manera estamos logrando que las plantas que vamos añadiendo y que ya tenemos puedan propagarse, puedan hacer fotosíntesis y puedan crecer mucho mejor. Vamos a asegurar las raíces de la balisneria, porque sí, la balisneria tiene raíces, pero no es una planta de altos requerimientos. Entonces no necesitamos un sustrato, no necesitamos lámparas tan potentes. De igual manera, como parte del plan, vamos a colocarle un sustrato nuevo. Muy pronto vamos a colocarle un nutritivo. Vamos a utilizar lo que es el grano de oro y la arena sílica que tenemos actualmente como fondo, como sellador, y ya de esta manera vamos a poder darles una mejor calidad de vida tanto a nuestros peces como también a nuestras plantas, porque vamos a tener más naturaleza dentro de este pequeño espacio acuático. Tenemos que tomar en cuenta puntos bastante importantes, que son: muchas veces en YouTube podemos encontrar muchísimos videos en los que dice que podemos hacer abono casero, en los que dicen que podemos colocar arroz en nuestros filtros, en los que dicen que podemos colocar banano dentro de nuestros acuarios.
muchísimas cosas que lo más seguro es que solamente nos ayuden a ensuciar el agua de nuestro acuario y por supuesto a perjudicar nuestros peces. Lo más normal que podemos hacer es un sifoneo más o menos constante para evitar que los desechos químicos de los peces dañen las plantas. Lo mejor que podemos hacer es una iluminación, unas horas controladas, por supuesto, de luz para que nuestra flora acuática pueda reproducirse, pueda desarrollarse, pueda propagarse de la mejor manera. Es lo mejor que podríamos hacer. También hay algunos abonos que venden en muchos lugares en donde venden insumos para acuariofilia, entonces también podemos hacer ese uso, ya que el tema de los abonos caseros para plantas sí puede llegar a tener cierta repercusión, ya que no en todas las circunstancias o en todas las ocasiones es lo más apropiado. Aquí podemos ver que ya aseguramos la balisneria. A mí me gusta mucho hacerlo ya sea con roca volcánica o con piedra pómez, ya que estas por su porosidad tienden a absorber nutrientes de los cuales después las raíces de nuestras plantas en cuestión se alimentan. Entonces de esta manera logramos asegurar un poquito más la nutrición y el crecimiento de nuestras plantas. Recordemos que cuando hacemos un sifoneo llevamos a cabo una succión, lo cual también de vez en cuando se trae lo que son algunos nutrientes del fondo que tengamos en nuestro acuario. Entonces de esta manera tenemos que tomar en cuenta que vamos a alterar un poco. Entonces lo más normal que tenemos que hacer es eso: mantener nuestras plantas con un fondo asegurado, seguro, fijo, firme, para que no tiendan a enfermarse después del primer sifoneo. Normalmente cuando son plantas nuevas yo me salto un sifoneo, pero no un cambio de agua. O sea, dejo que la planta se aclimatice con el tiempo, dejo que la planta agarre el rollo de los nutrientes del agua, de la iluminación que tiene, encurse su crecimiento y ya después empiezo a hacer sifoneos para evitar una variación demasiado cambiante de nutrientes en sus raíces. Aquí vemos que ya soltamos la cola de zorro. Cuando es este tipo de planta de tallo tan débil, tan delgado, tan frágil, tenemos que tomar en cuenta que a veces en las bolsas se enredan, entonces es mejor sacarlo todo y que el mismo flujo de agua se encargue de desenredarlo. Ya en un momento vamos a comenzar a desmenuzar los tallos, vamos a comenzar a fijarlos a piedras al fondo para que comience a verse un orden pues más bonito y por supuesto a manera estética tengamos ya nuestras plantas adecuadamente. Tenemos que tomar en cuenta también que a la hora de hacer un sifoneo, este tipo de plantas son las que normalmente más dañamos, porque estas tienden a quebrarse, tienden a romperse, se les zafan las hojas, a veces rompemos los tallos. A la hora de asegurar las plantas a una piedra, normalmente algunos acuarófilos usan hilo, pero el problema de este es que como es muy delgado tiende a romper o incluso a quemar la planta. Algunas otras personas utilizan algún tipo de adhesivo para acuario, pero realmente esto puede llegar a provocar un problema en la planta porque algunas sí crecen aún más del tallo en donde lo fijamos, entonces tenemos un problema a la hora del crecimiento. Yo utilizo algunos hules, elásticos, gomas, ligas, como los conozcan en sus países, para poder fijarlas de manera más cómoda y por supuesto para que queden mejor y los pueda quitar las veces que yo quiera sin dañar la planta y sin tener que dañar el asunto en el que haya yo fijado, ya sea piedra, ya sea roca volcánica, ya sea piedra pómez, que quede bien.
aquí vemos cómo quedó nuestra balisneria. Tenemos que tomar en cuenta cómo llegan las plantas. La coloración no tiene que oscurecerse mucho, porque si se oscurece mucho quiere decir que el cambio es tan grande que está dañando la planta. Entonces, ya sea que le demos más horas de luz o ya sea que cambiemos por una luz mejor, pero tenemos que tomar en cuenta que nuestras plantas tienen que estar de la mejor manera, al igual que nuestros peces. Y bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video, espero que les ayude la información, que la pongan en práctica. Recuerden suscribirse, darle like, por supuesto comentar. Nos vemos en la próxima.